Hola, muy buenas tardes. Me presento, soy Elena León Valle de la Licenciatura de Derecho. En este video voy a presentar el proyecto integrador de la materia Filosofía Jurídica. Como primera pregunta tenemos, ¿qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1984? Bueno, la ONU tuvo una importancia crucial al ser un organismo, que impulsó, también debatió y finalmente adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y el 10 de diciembre de 1948, pues su rol garantizó que justamente fuera un consenso global y una ideal común de las naciones, sentando las bases morales y políticas para el desarrollo de todo el derecho internacional de los derechos humanos posterior. Como segunda pregunta tenemos, ¿cómo se define el constitucionalismo? Bueno, el constitucionalismo es la doctrina jurídica y política que busca limitar el poder del Estado mediante una ley suprema, escrita, que en este caso es la Constitución. Se define por tres pilares, que sería la supremacía constitucional, la división de poderes, que es el ejecutivo, legislativo y judicial, y el tercer pilar, que es la garantía y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra regulado? Bueno, las minorías son grupos de personas que son numéricamente inferiores en una sociedad y que poseen y desean preservar características distintivas como el idioma, la etnia, la cultura o la religión. En este caso, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque el término general no se usa, la protección a estos grupos se encuentra garantizada principalmente en el artículo 1, que justamente prohíbe cualquier discriminación, ya sea por origen, religión, cualquier otra razón. Y en el artículo 2, que reconoce y protege de manera específica los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? Bueno, el patriotismo cultural es el sentimiento de amor y el orgullo centrado en la identidad, historia y expresiones artísticas y tradiciones de una nación. Actualmente, implica el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural, como el mestizaje, las culturas indígenas y las tradiciones regionales. Como tal, la preservación del patrimonio y su difusión como un elemento que une a la sociedad y la define a nivel global. Como siguiente pregunta tenemos, define qué son los derechos humanos y qué ley las regula. Bueno, los derechos humanos son normas inherentes en todo ser humano que reconocen y protegen la dignidad de cada persona sin distinción alguna. Son universales, de igual manera indivisibles en México y están reguladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente en su artículo 1 y título 1, donde se les otorga el más alto nivel jerárquico, los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? Bueno, son los llamados derechos de solidaridad o de los pueblos. Se enfocan principalmente en el colectivo y requieren de la cooperación internacional para ser satisfechos. Su origen se sitúa en la década de 1970, impulsados por la necesidad de abordar problemas globales como el subdesarrollo, el deterioro ambiental y la búsqueda de la paz. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué son los derechos humanos de cuarta generación? Y menciona dos ejemplos. Bueno, son aquellos derechos que surgen antes
ante los desafíos y las nuevas realidades creadas por la tecnología, la inteligencia artificial y el ciberespacio. Su objetivo es proteger a la persona en el entorno digital. 2 ejemplos sería a lo mejor derecho a la protección de datos personales, que es un control sobre la información personal que circula en Internet, y derecho al olvido digital, capacidades pues solicitar la eliminación y desindexación, de información personal que sea obsoleta o irrelevante en el buscador de la web. Como siguiente pregunta tenemos ¿qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Bueno, los derechos colectivos son aquellos que protegen pues los intereses, la identidad o la existencia de un grupo social o colectivo. Como tal, en México se estipula en la Constitución Política, destacándose en el artículo 2, que reconoce la autonomía y las formas de organización de los pueblos y comunidades indígenas. También se derivan de la protección del medio ambiente sano y los derechos del consumidor, que son intereses que pertenecen a toda la comunidad. Como última pregunta tenemos, ¿qué es la ética moral y cuál es la relación con el derecho? Bueno, como tal, la definición de ética es la de reflexión individual y filosófica sobre lo bueno y lo malo en el ámbito de la conciencia. Lo moral se define que es el conjunto de normas y costumbres socialmente aceptadas que guían el comportamiento de una colectividad. La relación con el derecho, bueno, la ética y la moral son el fundamento material del derecho, ya que el derecho toma los valores morales esenciales de una sociedad, como no robar o no matar, y los convierte en normas coercitivas que son obligatorias por la fuerza estatal para asegurar la convivencia y el orden público. Sería todo de mi parte, muchas gracias.